De ejidatario a millonario. Autobiografía. Doctor Eusebio Lira Rivera. Petición. A modo de prólogo. Ustedes se disponen a leer 85.518 palabras, contenidas en 920 párrafos, que contiene este modesto libro que describe mi biografía. Como diría ese puertorriqueño llamado Pedro Flores, que nos dice en su hermoso bolero: perdón, perdón, vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón, etcétera, etcétera. O como cantaría nuestro inolvidable Alberto Vázquez: si acaso te ofendí, perdón, si no te comprendí, perdón, etcétera, etcétera. Así me uno a ellos pidiéndole perdón a mi esposa por haberla destruido, por haber desviado su futuro político, administrativo, económico y familiar, el cual ya llevaba construido casi a la mitad y se disponía a elevarlo más, cuando, para su desgracia, se topó conmigo, quitándole yo la oportunidad de haber llegado a esos puestos político-administrativos de alto nivel y por ende a una vida familiar mucho mejor que la que yo le brindé. Perdón a mis hijas por ser el padre que no merecían. Perdón a mis familiares y amigos por las ofensas que les cometí. Y aunque sé, como se dice coloquialmente, que el hubiera no existe, yo digo que hubiera sido mejor para ustedes que la vida no nos hubiera conocido. Salud. De ejidatario a millonario. Corría el año de 1944, cuando un 4 de marzo, cerca de las 11 de la noche, nació un niño en este mundo, en el ejido Presidente Cárdenas, para nosotros conocido como Villa Cárdenas. Este bello lugar descansaba al lado de un gran vaso de depósito de agua al que le llamábamos la laguna, donde se formaba un hermoso ecosistema con gran variedad de aves, quelonios y peces, entre los que destacaban el peje lagarto, conocido entre nosotros como catán. También se explotaba la industria del turismo, pues había gran cantidad de lanchas, en las cuales se podía pasear o practicar la pesca y el remo. Además, se disfrutaba de una excelente gastronomía, donde destacaban el chicharrón de Catán y las enchiladas. Este paraíso está a 40 kilómetros por la carretera vieja de Matamoros a Reynosa, y el polo turístico se llama El Empalme, y que después se convirtió en importante productor de chorizo y canitas de puerco. No se me olvida en mi infancia las espectaculares anécdotas que contaban mis hermanos al regresar de una azarosa noche de pesca del Catán, a los que daban caza con un instrumento punzocortante llamado fisga, que no era más que una lanza, cosa muy parecida a una jabalina, con la cual arponeaban a los indefensos pejes. Eran espectaculares y fastuosos esos comentarios. Nuestras raíces proceden del bello estado de Michoacán. Mi abuelo, un grandulón indio tarasco llamado Apolonio Lira, se casó con una buena mujer llamada Andrea. Procrearon 3 hombres y 2 mujeres, y al poco tiempo murió ella, quedando viudo mi querido ascendente, el cual, ni tardo ni perezoso, volvió a casar con Joaquina Telles, procreando otro montón de hijos e hijas. En eso estaban cuando uno de mis tíos se le ocurre asesinar a un vecino del pueblo, el Chirimoyo, y como la costumbre de los tarascos es aplicar la ley del talión,
y al presentir el aniquilamiento casi total de la familia por las venganzas que ya se venían venir, mi admirado abuelo decidió reunir a todo el clan Lira aplicando el adagio de es mejor aquí corrió que aquí murió, y en una decisión muy sabia que, no cobarde, aprovechó que Tata Lázaro, el presidente de la República, ofrecía tierras gratis en el norte e inmediatamente se dejó venir, como dije, con todos los integrantes familiares. De mi ascendencia materna, abuelos maternos, ni hablar, con decirles que nunca supe cómo se llamaron. ¡Qué feo! Esto es el resultado del estilo machista de la mayoría de los mexicanos de antes y de ahora, en que la mujer es relegada a un segundo o tercer plano. Pero este tema lo podemos tratar más adelante. Además, qué curioso, pero analícenlo y verán que el apellido materno y también el paterno cuando se procrean hijas de los mexicanos y de otras partes del mundo desaparece a la segunda o tercera generación, y yo lo veo en mi descendencia, pues ya mis nietos no son liras, y mis bisnietos quién sabe cómo se apellidarán. Pero, insisto, esta polémica la veremos conforme avance más en este volumen. De Michoacán a Tamaulipas. Apolonio Lira, mi abuelo, malvendió sus propiedades, entre los que destacaban una yunta de bueyes de los cuales se sentía hondamente orgulloso, pues estaban plenamente domesticados y efectuaban las labores del campo sin ninguna dificultad para nadie. También se sintió mucho al deshacerse de un talentoso pollino llamado Tecario, que noblemente y sin protestas desarrollaba todas las labores del campo. El viaje lo efectuaron por vía férrea, primero a México DF, luego a Monterrey y finalmente a nuestra querida ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Se dirigieron ante las autoridades correspondientes y estos les indicaron el lugar exacto en donde se encontraría su posesión, para que a continuación les indicaran el lugar preciso donde correspondería su ubicación geográfica, teniendo que trasladarse a dicha ubicación por vía férrea, ya que no se contaba con comunicación carretera, y así llegaron a la estación más cercana a lo que sería el ya mencionado centro ejidal, que fue la de Estación Ramírez. De ahí se continuó el viaje en Guayín, algo parecido a una carreta y tirado por un buen tiro de mulas, teniendo que ampliar el sendero a puro golpe de hacha. Realizando el corto viaje de dicha estación ferroviaria a el lugar que sería en el futuro nuestra Patria Chica, distante aproximadamente alrededor de 10 kilómetros. Huelga decir que mi sabio y buen administrador Apolonio, mi abuelo, con la venta de sus propiedades que comercializó en su estado natal, fue suficiente para realizar tan singular hazaña, que significó atravesar todo el país, del Pacífico al Golfo, y todavía con lo poco que le quedaba comprar los enseres y aperos agrícolas para desarrollar todas sus actividades concernientes. ¿Se imaginan qué cantidad de experiencias, peripecias, anécdotas, etcétera, etcétera, ocurrieron durante el tiempo que duró esta migración? Lo bueno o malo es que yo todavía no nacía. Este periplo se facilitó gracias a que muchos años antes, cuando mi abuelo vivía todavía con su primera esposa, debido a que eran muy pobres, hubo necesidad de que sus hijos mayores,
Fernando y Ángel emigraran en calidad de braceros, contratados con todas las de la ley a Chicago, Illinois, para trabajar en la construcción de las vías férreas, que por ese entonces era la vía de comunicación más importante en Estados Unidos. Y cuando ahorraron una buena cantidad de dólares, decidieron regresar al seno familiar al lado del tata y del calor del hogar. Su retorno fue el mismo que realizaron cuando partieron de Michoacán a Estados Unidos, pero ahora lo hicieron en forma inversa, memorizando así el trayecto y descubriendo de esta forma estos inhóspitos lugares norteños, de modo que cuando Apolonio decidió viajar con todo el clan, ellos sirvieron de guía a mi abuelo, cuando por los motivos antes expuestos abandonaron su terruño y fácilmente arribaron a Tamaulipas. Esta sabiduría innata, producto de la vida y la herencia recibida de sus antepasados, tiene que haberse heredado a mis padres y luego a la mía y de mis hermanos, mejorándose en nosotros a través del estudio y de nuestras propias experiencias existenciales, de modo tal que en nuestra descendencia, mis hijas y mis nietos, lógicamente deberá transmitirse en una sana, sobresaliente y mejor raza humana, con una visión más amplia y positiva de la vida. Este y otros motivos me han inspirado a escribir mi biografía, esperando que quien me lea, principalmente mis hijas, mis nietos y nietas, amén de todos los jóvenes o no jóvenes y mis amigos, al repasar estas notas, descubran mis errores y traten de no cometerlos en sus propias vidas, y así tener una existencia más positiva. La fundación del ejido Presidente Cárdenas fue a mediados de los años 30, un 23 de abril, pero esto ya se habían establecido nuestros vecinos del municipio de Valle Hermoso, y aunque todavía no se conocía como tal, sino hasta años más tarde, ya era un centro de población importante, al igual que sus vecinos del poblado Anáhuac. La mayor parte de los ejidos circunvecinos y nuestro propio ejido y, junto con otras familias, llegadas principalmente de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, de los Estados Unidos y de otras partes de la geografía mexicana, se asentaron en estas agrestes planicies. Esto ocurrió gracias a la intervención del ingeniero Eduardo Chávez y sus colaboradores, que realizaron estudios muy importantes para evitar las grandes inundaciones que afectaban a la región, y construyó bordos de defensa que aún permanecen a la fecha actual. Fue así como, en un lugar y a orillas del río Bravo, llamado El Retamal, construyó una importante obra hidráulica que permitía, mediante una gran compuerta, desfogar controladamente y en época de lluvias las grandes avenidas que ocasionaba esa gran vía fluvial. Y así nació el Culebrón, ese gran depósito de agua donde se asentaba mi lugar de origen. Tengo que comentarles que el tal ingeniero Chávez construyó otros grandes vasos de depósito, como son Palito Blanco 1, 2 y 3. Todos fueron desecados debido a ambiciones bastardas y quizá alentadas por nuestros vecinos del norte, para evitar la competencia entre otras muchas causas, pues dichos vasos aseguraban el vital líquido para el riego agrícola. En la actualidad, esos vasos desecados son dedicados a la agricultura y en su mayoría son sembrados por exfuncionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, entre otras
terratenientes y líderes campesinos e influyentes, comprometidos todos ellos con ese cáncer que se llama corrupción. Con tristeza vemos cómo miles de metros cúbicos de agua se desperdician y son tirados al mar, en vez de almacenarlos en dichos vasos creados ex profeso. Si viviera Chávez, se moriría de pena, pues esos vasos son parte del distrito de riego del Bajo Río San Juan y que tiene capacidad para regar más de 20.000 hectáreas. De modo que por esa causa se vierten al mar más de 600 millones de metros cúbicos de agua, dejando así de beneficiar a más de 17 millones de agricultores. Fue muy duro al principio para los fundadores de mi ejido, pues no había vestigios de asentamientos humanos a muchos kilómetros a la redonda. Así, entre alimañas peligrosas, durmiendo a la intemperie y en el día aguantando los calorones, protegidos por unas raídas mantas que les servían de sombras, fueron desmontando con gran esfuerzo todo, a base de hacha y talache, soportando el castigo doloroso de arbustos espinosos como el temido tasajillo, que perforaban constantemente su piel. Empezaron a construir unos remedos de casas de barro, hasta que se constituyó en un próspero ejido, y hoy observamos con tristeza cómo se ha empobrecido. Muchos de sus habitantes han emigrado al país vecino, por lo que el gobierno los ha dejado en el desamparo. Amén de la pésima administración de la mayoría de los funcionarios de los 3 niveles, que casi todos se han dedicado, desde que yo tengo memoria, a enriquecerse a base de robarse los dineros del pueblo y de otras prácticas corruptas. Otros campesinos rentan sus tierras y, en fin, no terminaría de comentarle lo mucho que de ustedes ya saben y que en su gran mayoría de ciudadanos han hecho poco o nada por normalizar las cosas o cuando menos levantar una voz de protesta. Volviendo al tema de las obras hidráulicas del ingeniero Chávez, la más sobresaliente fue instaurar una red de canales y así desarrollar un moderno sistema de riego, trazando una serie de canales y drenes, los cuales en época de riego se llenaban de agua, dándole a la campiña un toque fresco y hermoso para el paisaje y la vista humana. Para nuestra suerte, el canal principal pasaba por nuestro querido ejido, y no se me olvida una grata experiencia, pues el agua para uso doméstico la acarreábamos en grandes barricadas de madera o en tambos de 200 litros, que eran más baratos. Lo excitante era que lo hacíamos utilizando bestias, así le llamamos a los machos y las mulas, y lo hacíamos en guayines o a veces en una rastra, la cual consistía en 2 troncos colocados como las vías del tren y unidos mediante unas tablas gruesas clavadas en el borde de ambos troncones. La cosa es que nos gustaba ir trotando en la ida y como el raro aditamiento se deslizaba a ras de la tierra, eso era muy placentero para los que íbamos arriba de la rastra. Rapto y boda. Voy a regresarme un poco y comentarles lo que me platicaban mis antepasados de mi bribón padre. Resulta que antes de emigrar a estas tierras norteñas, asistió a la clásica fiesta anual que siempre celebraba y celebra uno de los muchos pueblos vecinos al de mi padre. Ya había conocido con anterioridad a una hermosa guarecita, indita o mestiza, de ese pueblecito llamado Bellas Fuentes,
y casi estoy seguro que ella le correspondía de alguna manera, de tal forma que en la noche del baile principal decidió robársela al estilo de la época, entrando a caballo en medio de todos los danzantes y no danzantes, subiéndola por la fuerza a la cabeza de la silla de su brioso corcel y raptarla, y a partir de ahí ser de su propiedad. Y así nacieron por esos lugares los primeros 3 hijos. El resto ya nacimos por estas bellas tierras norteñas. Ese niño del que hablo al principio de esta charla, nacido en el ejido Presidente Cárdenas, fui yo, y bajo el calor amoroso de mis padres y rodeado de 5 hermanos más, hasta el día en que 6 años después nació el más pequeño de la familia, que me desbancó de tan privilegiado sitio. Sucediendo estos hechos ya para inscribirme a la primaria, resulta, como ya les dije, que me ganaron el trono, pues en un último esfuerzo de mis padres concibieron al 6.º de mis hermanos. La familia consistía en Rodolfo, el mayor del clan, líder y guía espiritual de los 5 hermanos, hasta mi nacimiento, y desde que tengo memoria se dedicó a la política de izquierda, liderando a la clase campesina, primero a nivel local al lado de mexicanos bien nacidos, enemigos del principal problema de los seres humanos y de México, que es la corrupción. Más tarde, a nivel nacional, al lado de grandes líderes como Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Eberto Castillo y otros grandes luchadores sociales que la verdad no me acuerdo de sus nombres. Luego, en orden de nacimiento seguía Ubaldo, noble y leal hermano que mi padre, teniendo capital económico por consejo de un profesor rural, lo mandó de interno a la Escuela de Artes y Oficios a Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, donde no terminó debido a las condiciones tan humillantes con las que eran tratados los alumnos, ya que los veían como presos y eran tratados en forma inhumana, con una pobre alimentación y, en fin, todos los vicios de este sistema político administrativo que venimos padeciendo desde la llegada de los españoles a este país. Enseguida, el tercero de la familia fue Ernesto, callado y disciplinado consanguíneo. También fue enviado por mi padre a Ciudad Victoria, a la Escuela Normal de Tamatán, como interno, y de nuevo, siguiendo el mal consejo que le dio ese equivocado maestro rural, también fracasó por las mismas causas. Enseguida vino al mundo Silvino, orgulloso y atento hijo, el cual, gracias a que mi padre ya no le hizo caso a las malas asesorías que provocó el desorientado maestro de Marras, mi padre cambió de estrategia y, desoyendo a esas peligrosas para nosotros recomendaciones que estaba recibiendo de dicho mentor, decidió inscribirlo en la nueva secundaria instalada en el vecino ejido Revolución, distante unos kilómetros al sur de nuestro querido lugar de nacimiento. Ahí terminó con éxito sus estudios, para después continuar su preparatoria en la cabecera municipal, Matamoros, y posteriormente fue mandado a la Ciudad de México y finalmente acabar su carrera de leyes. Después nació Ángel, tan desmadroso como yo, pero con una muy buena inteligencia. Lástima que una grave enfermedad le impidió continuar con sus estudios. Y por último, después de 6 años que disfruté ser el más pequeño de la familia,
vino al mundo José Inés, que, como ya dije, me desbancó del honroso lugar en el que me encontraba y al cual todo el mundo le decíamos chiflado, o como se dice en otras partes, el consentido.